Un poco lento está. Todos los oftalmólogos es un gran reto. ¿Qué significa un gran reto? Ya que implica que tenemos que saber diagnosticarlo y tratarlo como corresponde. Hacerle la propuesta, digamos, terapéutica adecuada al paciente y saber diagnosticar qué tipo de glaucoma es, porque hay una clasificación de los glaucomas, como ustedes ya saben. En particular, el glaucoma es una enfermedad, es un sindromática, ¿no? Es un síndrome que conlleva diferentes signos y síntomas, dependiendo de qué tipo de glaucoma es, que con el tiempo va a afectar al nervio óptico y va a dejar a los pacientes ciegos, así como les estoy explicando, ciegos o con una debilidad visual importante para toda la vida, ¿no? Y esto lógicamente va a comprometer la calidad de su vida. A medida que nosotros podamos hacer el diagnóstico preciso y si fuera mejor, digamos, si fuera mejor en captarlo a inicios del glaucoma, nosotros tenemos gran posibilidad de que el paciente minimicemos la posibilidad de que pueda ser ciego. Y tenemos que ver qué tipo de paciente de glaucoma tiene nuestro paciente. Tendremos la oportunidad de ofrecerle un plan terapéutico lo suficientemente bueno o adecuado para que esta terrible enfermedad no desarrolle su calidad visual ni digamos, la calidad de vida que pueda tener el paciente. Entonces, se necesita que el profesional de la salud, principalmente el oftalmólogo, conozca perfectamente de qué se trata el glaucoma, la fisiopatología, el cuadro clínico y, como ya les decía, el enfoque terapéutico adecuado. Y así vamos a poder controlar esta terrible enfermedad. Es- Esta situación nos coloca en un gran compromiso, ¿no? De, de los, digamos, especialistas en oftalmología, ya que muchas veces el glaucoma, como el que vamos a ver ahora, es de ángulo abierto, primario de ángulo abierto, no tiene sintomatología. Entonces nosotros tenemos que ir al paciente para tratar de descifrar si tiene o no glaucoma. No, en nuestra sociedad, por falta de información, las personas, los pacientes, no necesariamente van al médico para decirles, doctor, ¿sabe qué? Estoy viniendo a mi control preventivo. Por favor, quiero saber si tengo o no glaucoma. Entonces, en nuestras sociedades tenemos que hacer campañas incluso para de detección de glaucoma primario, como no tiene sintomatología, de pacientes con factores de riesgo, citamos, que son principalmente los factores, pacientes por encima de los 40 años. Y si de 100 detectamos que dos tienen o que son sospecha de glaucoma, le estamos haciendo un gran favor a la sociedad, porque estos pacientes podrían quedar básicamente con un deterioro visual o ciegos, ¿no? Por falta de información. A ver, no sé por qué no está cargando esta mis. Si ya estaba, está muy lento el internet, no sé qué ha pasado.
al concepto de glaucoma, chicos. Hemos hecho un pequeño prólogo. Ahora el concepto. ¿Qué es el concepto actual? Es un síndrome que es definido como una neuropatía óptica con pérdida de las fibras ganglionares de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Y este compromiso típico de las pérdidas de las fibras ganglionares, o sea, las fibras axonales que forman el nervio óptico, se manifiesta en cambios en el fondo de ojo, o sea, una visión directa del fondo de ojo, y cambios en la perimetría. ¿Qué significa la perimetría? Es los, el campo visual computarizado. Neuropatía óptica, ¿ya? Antes llamaban solo de tipo isquémica, pero también hay mecánica. Y la muerte, en realidad, ya vamos a ver más adelante, de este tipo de células, se da por apoptosis. Es una muerte biológica que probablemente o genéticamente ya está más o menos programada esta muerte de células. Entonces, no existe un causal específico para decir, bueno, tú tienes glaucoma por esto, cuando se trata de un glaucoma primario de ángulo abierto. Los demás tipos de glaucomas, glaucoma secundario, por ejemplo, a algo, a corticoides, a unas cataratas, a una uveitis, ya podemos saber cuál es la causa. Entonces nosotros tratamos la causa. Pero el glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos que no existe un, digamos, factor etiológico específico, pero sí existen factores de riesgo principales. Acá tenemos, los principales son la presión intraocular, 1. Cuanto más presión tenga el ojito, mayor chance a que se mueran las fibras ganglionares del nervio óptico. 2. La edad. Por lo general, este tipo de glaucoma no se ve en personas adolescentes, jóvenes o medianamente jóvenes o niños. Es raro. Se ve por encima de los 35 o 40 años. Y otro que para mí es tan importante como estas dos anteriores es la herencia. La herencia, más o menos en los estudios que se han hecho a nivel mundial, de 3 veces más chance de tener glaucoma los hijos que tienen padres o abuelos o familiares directos con glaucoma. Ya vamos a ver más adelante cuál será la razón. Por último, la raza. Se dice que la raza negra tiene más prevalecencia para este tipo de glaucoma primario de ángulo abierto, por la conformación genética y por el tipo de ojos, digamos, anatómicamente estructurales. Yo he tenido la suerte de formarme en el Brasil y ahí vemos muchos pacientes de raza negra. Incluso hay mucha gente que viene desde Angola, porque Angola ha sido conquistada por los portugueses. Entonces, como hablan portugués, van a vivir muchos por el Brasil. Entonces vemos una gran cantidad y prevalecencia grande en este tipo de personas, ¿no? Los 3 factores más importantes, entonces ya sabemos. Debemos de estudiar este factor, digamos, de la presión con singular precisión y dedicación. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estudiar este principalmente? Digamos, en cada paciente es diferente. No podemos estudiar tanto la edad, ni de la herencia, ni la raza. Tenemos que estudiar esto. ¿Por qué? Porque es el único factor de riesgo modificable para nosotros realizar nuestra terapia. ¿Qué significa? Que nosotros podemos solamente atacar a este factor de riesgo para controlar o tratar el glaucoma, bajando la presión, nada más. Es la única forma. Entonces, prosiguiendo con, digamos, el concepto de glaucoma, en las estadísticas mundiales, esta enfermedad tiene tendencia al crecimiento. No la podemos controlar adecuadamente.
Tal vez es por falta de recursos humanos o por falta de información en muchas sociedades, ¿no? Entonces, incrementan las estadísticas de ceguera terriblemente, porque esta ceguera es irreversible. Entonces, los esfuerzos por conseguir disminuir estas estadísticas de ceguera por glaucoma, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, siguen siendo insuficientes. Como ustedes ya saben, se ha demostrado que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. De todos los ciegos del mundo, se cree que el 13% más o menos es a causa del glaucoma y están aumentando estas estadísticas. ¿Y por qué puede ser? Principalmente los estudios muestran que por bajo conocimiento, o sea, la educación es importantísima. Y para esto debemos mejorar los niveles económicos y sociales de las sociedades. Aparte de que una persona con glaucoma para una sociedad o un país que está en etapas de desarrollo es un golpe económico muy importante, muy fuerte. A ver, existen factores de riesgo secundarios también. Diabetes mellitus, por ejemplo, mayor chance a desarrollar glaucoma. Hipertensión arterial, no solo la hipertensión, sino cualquier vasculopatía, enfermedad sistémica vascular que afecte la presión arterial, va a ser, digamos, más frecuente que pueda desarrollar glaucoma. Fíjense, en este glaucoma primario de ángulo abierto, los pacientes miopes principalmente, el grosor de la córnea, o sea, de la córnea central, es más delgadito. O sea, ese examen para medir el grosor se llama paquimetría. Si en la paquimetría vemos que es delgada, es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Entonces, cuando es más gruesa, disminuye ese factor de riesgo. Entonces, ese examen es importante también hacer, que se llama paquimetría. El ángulo herido corneal en este glaucoma, como su nombre lo dice, es abierto. Para eso nosotros utilizamos otro examen que se llama la gonioscopía. En realidad es para ver el ángulo, si se trata de un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado, que el tratamiento va a ser totalmente diferente. Y otro factor de riesgo, a causa de la edad, se produce una suerte de, llamamos exfoliación o pseudoexfoliación, ¿no? Se desprende un poco de fibrina, principalmente de la cápsula anterior y de la zónula a nivel del cristalino. Ese es un factor de riesgo también para desarrollar glaucoma de ángulo abierto. Muy bien. Se cree que más o menos en el mundo existe alrededor de 20 millones de pacientes con glaucoma, de los cuales 5 millones a 6 millones son ciegos bilaterales, o sea, ciegos de los dos ojos. De aquí 20 años, más o menos para el 2050, se prevé que va a haber 20 millones de ciegos en el mundo por glaucoma si no tomamos las medidas correctas. Eso estamos hablando de las personas que están diagnosticadas. Imagínate cuánta gente que tiene glaucoma no sabe y no está diagnosticada y no va al oftalmólogo o a un centro donde se le pueda detectar. Debe ser otro monto parecido o más. Entonces, se va a convertir en un problema de salubridad social en los países.
no desarrollados y no desarrollados, porque el índice, la incidencia es muy parecida, chicos. Esta es una tablita que es importante, más o menos para tener una idea de la prevalecencia, ¿no? Fíjense, el rango etario comienza más o menos entre 35 y 40 años. Y cómo va aumentando en porcentaje la posibilidad de hacer glaucoma. A más de los 70, más de 70 años, mucho más. En varones, 4.5 mayor chance de desarrollar glaucoma. Sin embargo, a los 40 ya existe la posibilidad de desarrollar glaucoma. Bueno, la fisiopatología. Es muy importante más o menos entender de qué se trata este daño glaucomatoso. Antes se creía solamente que al aumentar la presión comprimía atrás, digamos, la microvasculatura, eh, la, la, eh, la basa nervorum de los nervios, de las fibras ganglionares, comprimiendo y dejándoles sin oxígeno, o sea, por un proceso isquémico y se mueren las células, produce muerte. Pero ahora se ha visto de diferentes formas que existe, digamos, un comienzo que es una lesión primaria y una lesión secundaria. ¿No? La lesión primaria, de repente, inclusive no tiene manifestaciones todavía en el campo visual, cuando es al comienzo, ¿no? Y la lesión secundaria es secundario a la lesión primaria. Esto vamos a ver que es ya una neurodegeneración hasta la muerte o apoptosis total neuronal. El glaucoma de ángulo abierto, chicos, no se puede prevenir, pero un diagnóstico temprano de esta patología que es silenciosa marcará la diferencia. Es, entonces, ¿de qué se trata la lesión primaria? Vamos a tratar de respondernos algunas preguntas, ¿no? De la importancia que tiene algunos mecanismos predisponentes para el desarrollo de la neuropatía esta del glaucoma. Por ejemplo, ¿tiene importancia la presión intraocular para el desarrollo del daño neuropático? Claro que tiene importancia. Cuanto más alto, más chance de que se pueda desarrollar glaucoma. ¿Tiene importancia los factores de riesgo conocidos para el desarrollo de esta enfermedad? La edad, la herencia, la raza, por supuesto que tiene importancia. Y la predisposición genética es tan importante como los otros, eso es importante. Entonces, ¿por qué se daña esta papila? O sea, el daño del nervio óptico a nivel de la papila. Ahí es el nivel donde se daña el nervio óptico, ni atrás ni más adelante que es en la retina. Pueden ser por factores mecánicos, factores vasculares, ¿no? Con eso están los factores isquémicos o factores estructurales. De la forma de donde termina la esclera se llama está eh, la membrana cribosa, la membrana cribada. Entonces, ahí es donde justamente se dañan los axones del nervio óptico. Entonces, primero comenzamos por la presión, la PIO. Puede inducir al daño nervio de diferentes maneras. Se cree que principalmente es la mecánica. Pues afecta a la parte más, como ya les dije, más débil del globo ocular, que es la papila. Afecta a la parte más débil.
En este punto de la papila, al terminar la esclera es delgadita y ahí se forma la malla cribosa de la esclera, ¿no? La lámina cribosa, no es malla cribosa, es la lámina cribosa. Algunos pacientes son más sensibles que otros a la presión. Por ejemplo, en los casos de pacientes con ojos miopes, es mucho más sensible. Bien. Una elevación brusca de la presión, fíjense bien, a niveles muy elevados, por decir, la presión normal del ojo es entre 10 más o menos hasta 21, se mide en milímetros de mercurio. Una elevación de esta presión a niveles elevados puede bloquear el flujo que pasa por el cuerpo de las neuronas. ¿Cómo se llama este flujo axoplásmico? Y causa, por lo tanto, una disminución de la perfusión de todos los elementos que le dan vida, impidiendo que lleguen, digamos, que pasen de un cuerpo de una neurona a otro. Todos los elementos vitales, ¿no? Le dan vida o supervivencia a estas neuronas. Entonces, esto puede causar una elevación. Por esto se va deteriorando y se va muriendo. Una presión también alta puede disminuir o reducir la perfusión ocular de oxígeno. Se ha visto un estudio que esta fluctuación de presión de la intraocular, así como la de la presión arterial, son, digamos, causantes de daño a nivel de las células ganglionares del nervio óptico. A veces la presión arterial sube y puede bajar después abruptamente. Estos cambios son causales de mayor daño, inductores de mayor daño de los nervios. Entonces, hay un momento de isquemia y después perfusión o reperfusión. Y esto se considera como signos de causa de muerte del nervio óptico. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque va a causar picos de elevación de la presión y indistintamente también picos de elevación de la presión arterial. Entonces, acá inciden varios causales. Ya hemos hablado que por la presión y la mecánica puede haber un bloqueo del flujo exoplásmico, por lo tanto hay un grado de hipoxia, ¿no? Y la parte heredofamiliar y la predisposición genética, chicos, eso es muy importante. Por ejemplo, les pongo un caso de dos personas, ¿no? Sin comorbilidades. O sea, si no son hipertensos, no son diabéticos, no son miopes. La presión normal. Pero uno de ellos dice, ¿sabe qué? Mi abuelo ha muerto ciego por el glaucoma. Y los dos pacientes tienen por encima de 40 años. Entonces hay que parar las orejas en el paciente que tiene predisposición genética. ¿Por qué? Porque ya tiene dos factores de riesgo, uno la edad y otro la predisposición genética. El factor de riesgo de la presión no está alto, ninguno de los dos tiene. Entonces, aparte de hacerles el examen de la presión, hay que hacer un examen de fondo de ojo para visualizar el nervio óptico. El nervio óptico, cuando hay glaucoma, puede darnos algunos cambios, unos signos que podemos sospechar glaucoma. Entonces, por decir, en esos dos pacientes no encontramos ningún signo importante de sospecha. Al paciente que tiene predisposición genética, tenemos que realizarle un examen de campo visual.
En el examen de campo visual es el examen más fidedigno para diagnosticar el glaucoma, ya saben. Nosotros con un fondo de ojo con presión no podemos decir que es glaucoma. Con el examen de campo visual, si ya está comenzando a deteriorar o disminuir la capacidad visual periférica, porque el examen de campo visual nos puede, digamos, dilucidar o marcar de que el paciente está perdiendo la vista periférica. El glaucoma es así. Primero comienza a perder la vista periférica y al final ya es la vista central. O sea, al final se pierde la visión macular. ¿Me comprenden? Entonces, nosotros en uno de los pacientes en el que tiene predisposición genética, encontramos que está perdiendo un 5 a 10%, pequeñísimo. Él ni se da cuenta. Entonces, ahí sí podemos diagnosticar glaucoma y decirle que debemos comenzar y que es una enfermedad que no se cura, pero si lo controlamos todos los años que le quedan de vida, vamos a mantener la visión, que es lo más probable. Fíjense, con pío, o sea, con presión normal. Existe presión normal. Entonces, ¿cuál es el problema de estos pacientes con predisposición genética? Ustedes recuerdan cuando han llegado de repente en fisiopatología la clase alusiva al dolor. Han visto que en el dolor, digamos, de cualquier tejido que tenga terminaciones para el dolor no es el mismo, existe un umbral del dolor diferente en cada persona. Cuando a una misma injuria, digamos, de un pinchazo en la misma zona, se les hace a dos personas, uno siente más dolor que la otra, probablemente, no es lo mismo. Por lo general, las damas, las mujeres, el umbral del dolor lo tienen un poquito más alto. O sea, no es que aguanten más, sino que les duele un poquito menos. El umbral del dolor en los varones está un poquito más bajo. Más o menos de esa forma, más o menos de esa forma, es que se cree que existe un umbral de resistencia de las fibras a la injuria mecánica e hipóxica, resistencia a esa injuria para no dañarse. En pacientes normales ese umbral es más alto, con la misma proporción de injuria. Y en pacientes vulnerables, ¿no?, que son los miopes o pacientes con predisposición heredofamiliar, esa resistencia está más baja. Entonces tenemos que saber ver cuál es la presión adecuada para cada paciente. Probablemente para ese paciente que le hemos diagnosticado glaucoma y que su pío o su presión intraocular estaba en 17, esa no es su presión adecuada para esa persona en especial, sino que tenemos que bajar a 14 o a 13 y controlar cada cierto tiempo con exámenes de campo visual a ver si avanza o no avanza. Pero en el otro paciente que no tenía factores de riesgo, que tenía las mismas condiciones, pero no tenía una disposición genética, le hicimos el campo visual y vimos que no estaba haciendo ningún tipo de daño en, en la periferia, neurológico. Entonces le decimos a este paciente, usted no tiene glaucoma y su presión adecuada es la que hemos encontrado, o sea, 17. Han comprendido más o menos, ¿no?, cómo es la gran diferencia de un paciente a otro. Lógicamente, si en ambos pacientes la presión es mayor, hay que bajarla mucho más. Porque si pasa de 20, 21, hay mayor chance a que pueda dañar y desarrollar glaucoma. El glaucoma ya sabemos que no tiene signos ni síntomas. Este tipo de glaucoma, porque la presión no sube tanto como en un glaucoma primario de ángulo cerrado, que puede hacer una crisis con presiones más de 40, 50 o 60.
En estos pacientes encontramos máximo hasta 25, 30 y en la mayor parte sin sintomatología. Eso más o menos es la fisiopatología del daño. Y la lesión secundaria ya es la muerte propiamente dicha. Es consecuencia de la lesión primaria, ¿no? Ya hemos visto que hay un bloqueo de este flujo, ¿no? Va a comenzar a tener una apoptosis más que una muerte mecánica o por hipoxia, se debe a una muerte biológica, que, o sea, no, va a disminuir en este flujo los, los nutrientes que necesita pasar entre sinapsis y sinapsis a ese nivel. Bueno, ya hemos dicho la sintomatología. Yo he visto pacientes que tienen más o menos entre 18 y 22 milímetros de mercurio de presión, que pueden presentar ligera fotofobia por las mañanas. O sea, un poquito de intolerancia a la luz, ligeramente. Entonces yo ya me doy cuenta, entonces tengo que descartar si tiene. Pero por lo general no tienen sintomatología, no duele el ojito, ¿no? Y la visión tampoco está deteriorada. Si bien es cierto, puede estar comenzando el glaucoma, pero el paciente no se da cuenta de que está perdiendo la visión porque es periférico primero, antes que central. Ese es totalmente opuesto a un problema de mácula. ¿Entienden? En la mácula primero se pierde la visión central y se pierde la visión central y el paciente está más desesperado. En este caso, el paciente muchas veces no se da cuenta, como ya les he dicho. Entonces, tenemos que nosotros diagnosticar adecuadamente al paciente con glaucoma. Y para eso necesitamos, digamos, una anamnesis adecuada, ¿no? Hacer una historia clínica adecuada. Después, comenzar con la consulta oftalmológica, que tiene que ser primero su agudeza visual. El paciente glaucomatoso, con lentes o sin lentes, va a tener una agudeza visual estable. O sea, con la agudeza visual no podemos diagnosticar glaucoma, ¿ya? Que ya hemos visto que la parte de la mácula se deteriora solo al final del glaucoma, solo cuando ya está totalmente ciego. Entonces, importante es la tonometría, la toma de la presión intraocular. Tenemos diferentes formas de tomar, cualquiera de ellas sirve. El examen fundoscópico para ver si hay cambios a nivel principalmente de la papila, del nervio óptico. Si nosotros con estos dos exámenes vemos que está todo bien, no hay antecedentes y este paciente es menor de 40 años, muy bien, no tenemos por qué realizar un campo visual porque ya no es un paciente sospechoso de glaucoma. Pero si nosotros, mediante, digamos, la anamnesis, vemos que ya hay uno o dos, digamos, factores de riesgo, uno, mayor de 40 años, dos, la tonometría sospechosa puede estar en 20, en 21, un poquito elevada, al borde superior. Entonces, ahí ya nosotros con uno o dos factores de riesgo debemos de realizar el campo visual para descartar de que pueda ser un glaucoma. También existe el examen de tomografía de coherencia óptica de la papila del nervio óptico. También nos da sensibilidad para descartar el glaucoma o no. Entonces ya está claro, chicos. Anamnesis, tonometría y fondo de ojo, eso va dentro de la consulta básica primaria. Si nosotros sospechamos o el paciente está con dos factores o tres factores de riesgo, nosotros realizamos los otros exámenes para detectar o descartar el glaucoma, campo visual y la tomografía. Adicionalmente esto, le podemos hacer la paquimetría, que ya sabemos que el grosor de nuestra córnea
más o menos oscila entre 500 y 560 micras en el centro de la córnea. A veces hay grosores de 450, 470. Ahí debemos parar las orejas, mayor chance de que puedan desarrollar glaucoma. Pero si es normal un poquito más grueso, menos chance que desarrolle glaucoma. Y por último, la gonioscopía para diagnosticar con certeza un glaucoma de ángulo cerrado o de ángulo abierto. ¿Listo? Solamente para eso sirve la gonioscopía. Es para ver el ángulo iridocorneal. Si está abierto, quiere decir que es un glaucoma primario de ángulo abierto. Y si está cerrado, lo contrario. ¿Listo? Entonces, para dar un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos que descartar todas las posibilidades que sea un glaucoma secundario a algo o de ángulo cerrado. Hemos visto que hay glaucoma, por ejemplo, cortisónico por corticoides, que es secundario a la ingesta o incluso en gotas puede causar aumento de la presión y causar glaucoma. Para eso está la anamnesis. El paciente te va a decir, yo tengo esta enfermedad sistémica y estoy usando dexametasona o prednisona o me están haciendo pulsos de metilprednisolona, qué sé yo. Ay, paramos las orejas, por eso está alta la presión. Entonces nosotros suspendiendo el corticoide, listo, evitamos de que continúe el glaucoma. Pero si ya hubiera hecho un daño, digamos de un 10-20% de la parte periférica del campo visual, ese daño ya es irreversible. Pero como les digo, hay que primero detectar algún factor, alguna causa secundaria que esté causando glaucoma, incluso traumatismos, pacientes posoperados que pueden causar glaucoma secundario, pacientes con cataratas pueden causar glaucoma secundario, vamos a ver eso posteriormente, clausiones con inflamaciones intraoculares, uveitis, pueden causar glaucomas pigmentarios, pseudopigmentarios, pseudoexfoliativos, diferentes tipos de glaucomas que son secundarios a algo. En ese caso, no solamente se baja la presión, sino que se va directamente a la causa y el efecto, porque hay una causa específica. Entonces, para diagnosticar este tipo de glaucoma, tenemos que descartar todos esos otros glaucomas, chicos. Muy bien. La tonometría. Fíjense qué está haciendo este médico con la paciente. Está haciendo una tonometría digital. Esto no lo recomiendan muchas escuelas, solamente para gente que tiene mucha experiencia, porque acá no te va a dar un resultado, digamos, numérico. Más o menos vas a tener una idea de que podría estar aumentado o no la presión. Se hace con los dos dedos, pedirle al paciente que cierre el ojito y que mire para abajo. En un ojito y después se hace primero el derecho y después el izquierdo. ¿Listo? Este es el tonómetro de Schott, el tonómetro que se ha usado muchos años. Este tonómetro tiene casi un siglo de uso, ¿no? Tiene una precisión adecuada, no se deja de usar en algunos centros. El inconveniente es la incomodidad, porque hay que eh, tocar el ojito, ¿no? Y esta maniobra, por ejemplo, que está haciendo este médico, está mal hecha. ¿Por qué? Porque el paciente debe estar recostado en una camilla y se la realiza en forma perpendicular, no oblicua. ¿Ya? En forma perpendicular, no oblicua. Algunos todavía usamos para comparar con otros tipos de tonometrías. Este es el tonómetro que más se usa, el de Walkman, que tenemos en la mayoría de los servicios, ¿no? Con, con anestésico y se le pone una gotita de fluoresceína y ahí nos va a marcar de acuerdo
a estas curvaturas, ¿no? Cuando son más separadas las curvaturas, quiere decir que la presión está más alta. Cuando está más estrechita, más cerca, como en este caso, es la presión normal. Bueno, eso es con experiencia. Ese es un tipo también de tomar la tonometría. Y por último, hay tonómetros también que son muy buenos, sin contacto. Solamente una ráfaga de aire pasa por el ojito y la contrapresión es que va a mandar a marcar, digamos, automáticamente cuánto de presión tiene. Es muy interesante. La fundoscopía, ya saben, la indirecta es muy importante para evaluar el nervio óptico. Los cambios del nervio óptico son muy importantes, ¿no? La relación, principalmente la relación copa-disco, llamamos, que es la papila con la excavación fisiológica, como ya les había comentado en las clases anteriores, clases teóricas. ¿No? Debe tener una relación más o menos normal, que es de entre 3 a 10 milímetros. La excavación fisiológica 2 o 3 y la papila en sí 10 milímetros. Esa debe ser la relación. Cuando se acorta esta relación, digamos 5 a 10, 6 a 10, 7 a 10, podemos sospechar de una que ha crecido la excavación y esa es una excavación, puede ser glaucomatosa. Así como también hay bastantes otros signos, hay como 32 signos para darnos cuenta si podría ser un glaucoma. Esto ya más que todo es para la residencia en oftalmología, pero lo importante de ustedes es que se den cuenta más o menos de la relación copa-disco, ¿no? En ese angulito, en ese, digamos, justo donde termina la excavación, que es la copa, ahí debe salir, es la protrusión de los vasos. Debe ser la codadura de los vasos que salen a la retina. Como se ve aquí, por ejemplo, mira, esta es una excavación normal, más o menos esto es 3 aquí, y de aquí a aquí hay 10. Los vasos están emergiendo de la papila de aquí. Entonces, esta zona debe ser más ancha en la parte temporal y más cortita en la parte nasal. Aquí, por ejemplo, esta es una excavación glaucomatosa. Fíjense la relación. Esta es la copa y todo esto de aquí es el disco. Acá hay un anillo de neurodegeneración pigmentaria. También es un signo importante de que está haciendo glaucoma con pigmento y a veces despigmentado como aquí. Entonces, fíjense, los vasos están acodándose en el borde de la copa, o sea, en el borde de la excavación fisiológica. Esta fotografía quiere decir que más o menos el paciente tiene un avance de glaucoma de un 70 a 80%. 90% llegaría aquí y cuando es 100%, toda la papila está de este color nacarado. O sea, toda la papila está más o menos amarilla o un blanco nacarado. Mientras que en una papila normal solamente 0,2 a 3%. Toda la papila es así rosadita. Esto es lo óptimo. ¿Listo? Y siempre el nervio óptico es un poquito más ancho verticalmente que horizontalmente. En los miopes puede parecer lo contrario. La papila es un poquito más vertical que horizontal. Más horizontal, perdón, que en vertical. Y a veces sus excavaciones son grandes y puede simular un glaucoma. Pero para eso tenemos que hacer un examen de campo visual para ver realmente si está desarrollando o no glaucoma. Bien. Nuevas diapositivas.
Ahí tengo uno sano, mira, este es un 0,2 más o menos, 0,2 de comparación de 10, que es de la papila, esta es la relación copa-disco. Relación copa-disco 0,8, 0,7 más o menos, calculando en comparación a 10. Aquí también es un nervio óptico con glaucoma. 0,6, 0,7 en comparación a 10. Esta parte hiperpigmentada se llama, algunos llaman zona alfa, que también puede ser un signo de que está desarrollando glaucoma. También puede haber hemorragias en llama pequeñas, no tanto como en la retinopatía hipertensiva, pero puede haber hemorragias en estas zonas, entre la papila y la excavación, hemorragias en llama, generalmente temporales. Entonces, eso también son signos de que está desarrollando glaucoma. El campo visual. Este es el examen patognomónico para decir si está comenzando o no glaucoma. Normalmente, siempre hay un poquito de disminución de sensibilidad. No diría yo de falta de visión, disminución de sensibilidad periférica. Como vemos aquí, un poquito más oscuro en la parte periférica. El escotoma fisiológico, que es el nervio óptico, no hay problema. El nervio óptico esto es la mácula. El nervio óptico está hungadito, eso siempre. Pero cuando comenzamos a tener imágenes negritas en la periferia, este es un escotoma típico, arcuato, que comienza en la parte superior generalmente. Este es un cuadro típico de que está comenzando un glaucoma o ya tiene un porcentaje de 40-50% de avance. Entonces aquí ya está perdiendo, digamos, la capacidad visual. No es disminución de la sensibilidad. Si aquí vemos puntos negritos, quiere decir que en esas zonas no percibe la luz el paciente. Y ya está comenzando, digamos, esta imagen típica de glaucoma. Cuando no ve el paciente quiere decir que llega a la mácula. Este paciente es ciego y ya no va a recuperar. Este paciente no es ciego, incluso con este campo visual, su mácula está en perfectas condiciones aquí al medio. Entonces puede leer, puede ver televisión. La idea del tratamiento es mantener eso toda la vida, que no avance. Esa es la idea. Entonces nosotros con un examen de campo visual, si aquí comienza un poquito, podemos decir ya está comenzando un glaucoma al paciente. Mientras tanto, es muy peligroso decirles o aventurarse a decirles, porque ustedes saben que esta enfermedad es para toda la vida. Y si nosotros le damos un diagnóstico errado, les pueden hacer hasta un juicio, porque es un daño hasta moral, digamos, hasta familiar, social, terrible, porque el paciente, como no tiene mucha información, piensa que le están diciendo que, bueno, te vas a volver ciego. Y eso en el fondo es cierto. Si él no se trata, no es responsable, no, digamos, se interioriza de que realmente tiene glaucoma y no acude a controles, ni menos el tratamiento, es probablemente un paciente potencialmente que en el futuro va a quedar ciego. Esa es la verdad. Bueno, acá otro está normal. Acá también un escotoma superior. Fíjense, en los campos visuales, cuando hay glaucoma, los daños más son superior e inferior. Mientras que cuando hay daños en el nervio óptico, pero detrás de la papila, los daños son más verticales. Puede ser hemianopsias, ¿no? Aquí o aquí, o aquí o aquí. Pero en glaucomas más es superior y después pasa a la parte inferior. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, es un glaucoma avanzado, todavía está manteniendo algo de visión tubular. Acá también un poco de visión, pero aquí acá casi no hay nada, ¿no? Entonces, un glaucoma con 80% de avance, como en este, por ejemplo,
El paciente va a poder leer todavía, va a poder ver televisión. Pero doctor, yo puedo ver bien la tele. Él no sabe que en poco tiempo, si no se trata, puede perder totalmente. Esa visión tubular que tiene se va. Esta es la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Más o menos hace un conteo sensible y el grosor de las fibras ganglionares del nervio óptico. También personas, digamos, médicos que tienen experiencia de leer este tipo de, pueden decir que está comenzando un glaucoma o no. Es importante. El medidor grosor de la córnea con un lápiz sensible para medir el grosor de la paquimetría, como ya les dije. La gonioscopía con lente de 3 espejos, eso es para ver el ángulo irido corneal. ¿Qué vamos a ver en la gonioscopía? Cuando el ángulo es cerrado, totalmente cerrado, vamos a ver solo la córnea y el iris, nada más. O sea, no hay el trabéculo, no hay nada aquí. Entonces, normalmente debemos de ver las siguientes estructuras. La línea de Shalby, esta línea, la más, puedo decir, la más superior. ¿Qué significa esta línea de Shalby? Es la unión entre la camada de Bowman y la capa de cemento de la córnea. Y así se forma como una línea. Luego la línea de Shalby se ve la malla trabecular. Debemos de ver nosotros después la malla trabecular, que es esto de aquí, esta parte blanca. Esto, la malla trabecular. Línea Shalby, malla trabecular. Después de la malla trabecular se ve el espolón, o sea, la esclera, parte de la esclera. Y después de la esclera tenemos que ver ya parte del cuerpo ciliar. Entonces, un glaucoma de ángulo primario debemos de ver todo esto. A veces solamente esto, dependiendo de la estructura anatómica. Pero un glaucoma de ángulo cerrado, a veces vemos solo esto o no vemos nada. Eso es normalmente lo que debemos de ver en la gonioscopía. Así como podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, en esta gonioscopía, pigmentación a nivel del trabéculo. Goniosinequias, esto es el caso de las uveitis muy inflamatorias. Incluso podemos ver vasos o sangre a nivel del ángulo en un glaucoma neovascular. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos en glaucomas secundarios. Vea cómo se ve con la gonioscopía. Ahí está la línea de Shalby, el trabéculo, ¿no? El espolón escleral. Bueno, el tratamiento, como ya les dije, chicos, se enfoca básicamente a la presión. En glaucomas secundarios, no solamente es la presión, sino al factor etiológico específico que está causando ese glaucoma. Por eso es secundario a algo. En este caso, el tratamiento se basa solamente en bajar la presión, dependiendo del tipo de la gravedad del glaucoma, dependiendo de cada paciente. Nosotros sabemos que cada paciente reacciona de diferentes maneras a toda esta tracalada de agentes tópicos que tenemos para bajar la presión, ¿no? Para comenzar antes usábamos los betabloqueantes como primera línea de ataque, ahora son los análogos de las prostaglandinas, que nos van muy bien. A veces no llegamos a presiones adecuadas, entonces combinamos esto, porque actúan en diferentes lugares. Si un paciente no puede usar los betabloqueantes porque tener problemas cardíacos o problemas de asma o de bronquios, tenemos que usar los alfa agonistas, ¿no? Para que nos ayude. Podemos combinar este con este, o podemos combinar este y este. Inclusive terapia máxima se le da combinando los 4 medicamentos
Los inhibidores de la hidrasa carbónica también, ¿no? El acetazolamida es un inhibidor de la hidrasa carbónica que se toma en forma oral. Después tenemos los osmóticos también orales, la glicerina. Podemos usar los osmóticos endovenosos como el mannitol al 20% en caso de crisis glaucomatosas agudas. Pero, como les digo, chicos, cada paciente es un ser totalmente independiente. Tenemos que ir al comienzo jugando con todo este tipo de drogas para llegar y estabilizarnos en su presión ideal. ¿Cuál es su presión ideal? Aquella que con el tiempo, con los meses y con los años, no nos aumente mucho, digamos, las lesiones en el campo visual. Esa es su presión ideal. Y que nosotros podamos tener un cálculo de que ese paciente de 60 años, a sus 80 o 90, no se quede ciego. Por eso cada paciente es un mundo aparte, y cuando viene a tus manos un paciente con glaucoma, ten en cuenta de que ese va a ser tu amigo para toda la vida. O si no lo tratas bien, tu enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un paciente crónico, una enfermedad que no se cura. Hay otro tipo de tratamientos también, la trabeculoplastía, ¿no? La iridotomía láser, ¿qué significa? Pues para algún tipo de glaucomas también, que son ángulos cerrados. Eso ya vamos a ver después. Se le hace un agujerito en la parte periferia del iris para que pueda drenar el humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. Hay cirugías filtrantes, la principal es la trabeculectomía, la clásica, dispositivos de drenaje, se les implantan unas válvulas para que saque el humor acuoso a la parte posterior del ojito. Hay cirugías microinvasivas, unos mix, unos pequeños shunts que llamamos pequeñitos que ponemos en la cámara anterior, y nos puede también liberar el humor acuoso para bajar. Pero vean, todo este tipo de tratamiento, todo, se basa principalmente en bajar la presión. Algunos dicen que no hay tratamientos neuroprotectores, preventivos. Hasta el momento nada existe, digamos, fehaciente o que haya sido aprobado por la FDA. No existe. Algunas casas dicen que de repente diluyendo un poquito la sangre mejora usando aspirina o para el colesterol en forma crónica. Bueno, pues teóricamente parece que pudiera ayudarlos, ¿no? Pero no hay estudios fehacientes que digan que disminuye la chance de que pueda haber un daño glaucomatoso, chicos. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Nos hizo mención de las crisis glaucomatosas agudas. ¿Cómo es que se presenta o cómo es que el paciente acude o cómo es que presentan las crisis en el paciente? Eso, por ejemplo, no se da en glaucoma, en este glaucoma que hemos visto, primario de ángulo abierto. Las crisis glaucomatosas agudas por lo general se dan en glaucoma que son ojos con ángulos muy cerrados, que la presión puede cerrarse el ángulo en 360 grados y aumenta la producción del humor acuoso y no se drena para ningún lado. Entonces, es como si estuvieras inflando una llanta hasta que estalle, ¿no? Pero en este caso no estalla, sino que se comienza con manifestaciones como dolor, disminución de la visión. Eso es en ángulo cerrado, eso lo vamos a ver más adelante. No es en ángulo abierto, pero se manifiesta de diferente forma y es una emergencia oftalmológica. Vamos a ver con lujo de detalles. Eso también está instaurado dentro del síndrome del ojo rojo. Entonces lo vamos a ver también con detalle para que ustedes no puedan, digamos, pasar por alto un diagnóstico de estos, que es una emergencia. Porque una presión de 40, 50
A un paciente puede hacerle perder el nervio óptico no en años, sino en horas, en días o en semanas. ¿Listo? Gracias, doctor. Muy bien, Edison. ¿Qué más, chicos? Bueno, creo que se han cansado. Esto es un poquito árido, pero es importante que lo sepan. Importantísimo que lo sepan, chicos. Ya la próxima vamos a seguir también hablando un poco más de glaucoma. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Doctor, disculpe. Doctor, Sadali. disculpe. Entré 20 minutos tarde. Es que tenía problemas de conexión acá en casa y no podía conectarme. No sé